Bueno, vamos a dar inicio a esta siguiente sesión sobre plantas sagradas y psicodélicos. Bueno, estoy muy contenta de poder moderar esta mesa. Primero voy a decir algo muy breve. Ellos nos van a explicar mejor de qué se trata MAPS, qué es lo que hace, pero bueno, en breve es la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos. Es una asociación que se fundó el mismo año que yo nací, en 1986, y bueno, que básicamente se dedica es una asociación no lucrativa y educativa que se dedica a investigar sobre los usos médicos, legales y demás con psicodélicos y marihuana. Entonces, primero vamos a empezar con la ponencia de Brad Burke. Brad es director de comunicación estratégica en MAPS, recibió su licenciatura en comunicación y psicología por la Universidad de Stanford y tiene una maestría en comunicación por la Universidad de California en San Diego. Sus estudios se han enfocado en los cambios políticos, científicos y culturales que se requieren para transformar las drogas ilegales en medicinas legítimas. Ha trabajado en el campo de la reforma de política de drogas desde 2008 y trabaja para MAPS desde el 2009. También ha sido consultor, escritor y editor para organizaciones públicas y privadas. Y bueno, hoy nos va a presentar una nueva marca, la ciencia y medicina psicodélica en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Nidia. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Vía Labate y a los organizadores de la conferencia Plantas Sagradas en las Américas por invitarme a mí y a mis colegas a presentar y por aliarse con MAPS para que poder lograrlo. Con su permiso voy a leer mi lectura para asegurarme de no confundirlos con mi español de gringo. Gracias de antemano por su paciencia. Hoy voy a compartir, anterior por favor. Gracias. Hoy voy a compartir con ustedes lo que he aprendido acerca del modo en que los psicodélicos son representados en los medios de comunicación, especialmente en las noticias, y cómo esta representación está evolucionando. También como nosotros, los científicos, los educadores y los apasionados por el potencial de curación de los psicodélicos, les daré algunas sugerencias para ayudar a borrar el estigma acerca de ellos y así poder incrementar la investigación y asegurar acceso seguro, la sostenibilidad y el respeto por los usos tradicionales y las culturas que los sostienen. Perfecto, gracias. En 1970, el poeta Gil Scott Heron escribió que la revolución no será televisada, que más bien sería, dijo él, en vivo. Salud. Ese sería el caso del movimiento de los derechos civiles, pero la nueva revolución psicodélica sí será televisada y también en vivo. Viendo la historia de los movimientos de justicia social, es razonable actuar con cautela ante los medios de comunicación. Como muchos aprendieron durante los movimientos de justicia social durante los años 60 y 70, los noticieros pueden crear o quebrar un movimiento. Esto dependiendo en que los reportes sean positivos o negativos y en cómo lo encuadren. En realidad, el mundo entero nos vigila y tenemos que asegurarnos que nuestro trabajo sea representado de un modo que se alinee con nuestros valores, que maximice tanto la salud pública y las normas de seguridad como la creación máxima de beneficios para los seres humanos. Así que en lugar de tomar una actitud temerosa y defensiva ante la prensa, yo propongo que involucremos a los medios de comunicación en masa como si fuesen nuestros amigos y aliados, y sobre todo como si fuesen nuestros estudiantes. Es nuestra responsabilidad educar a los que producen los medios de comunicación, no luchar contra ellos. Este tema se trata de la confiabilidad y la transparencia. Siguiente, por favor. El Centro de Recursos de Temas Sociales indica que la ruta a la confiabilidad es por mejor comunicación. Juntos y cada vez con más involucración y diálogo entre las comunidades científicas y la sociedad civil, un proceso en el cual los medios populares tienen una parte crítica que jugar. También creo es interesante que en 9 años de experiencia trabajando con periodistas nunca he conocido un reportero que estuviera intentando intencionalmente perjudicar a los psicodélicos.
Más bien, el mayor reto en los medios de comunicación ha sido que los periodistas exageran sus beneficios. La idea principal que quiero expresar hoy es que necesitamos trabajar juntos con los medios, no contra ellos, ya que ellos son indispensables en la educación pública y la reducción de daños físicos o harm reduction, como se dice en inglés. Sobre todo, podemos ser educadores. Bueno, no es la intención ni la meta de MAPS medicalizar los psicodélicos. Por lo menos para algunas personas, el término medicalizar implica que los medicamentos mismos han cambiado y han sido sacados de viejos contextos e inyectados en nuevos contextos. Esa no es nuestra meta. Al contrario, nuestra intención es crear nuevas posibilidades para los usos científicos y médicos y a la vez apoyar sus usos en ámbitos tradicionales. Así que no hablamos acerca de lo que hacemos para medicalizar los psicodélicos, pero para legitimarlos en todas las áreas, de las cuales la ciencia y la psiquiatría son solo dos. Trabajar directamente con los medios para generar reportes positivos y honestos nos permite alcanzar mucho. Esto incluye la demostración de colaboraciones institucionales establecidas, las cuales dan validez a nuestro trabajo en los ojos del público. Los reportes de los medios también expanden el apoyo de las opiniones claves de líderes, legisladores y fundadores que a la vez estimulan más investigación. De igual manera, al mostrar cuánta gente hay en el mundo que están interesados en este campo, estimula nuevas colaboraciones en la investigación científica y terapéutica de los psicodélicos. Al parecer, todos los meses nos damos cuenta de un nuevo proyecto de investigación o el comienzo de un nuevo centro de tratamiento de los cuales no conocíamos antes. La promoción de los resultados de las investigaciones y la educación al público también provee la necesaria reducción de daños corporales, ya que la gente buscará y usará estas sustancias de todos modos. Educarlos honestamente es un asunto de salud pública. También las historias por los medios nos permiten mostrar que la investigación de psicodélicos es un tema bipartidario y son importantes para ganar el apoyo de legisladores a lo largo de todo el espectro político. La conversación pública acerca del beneficio de los usos de sustancias psicodélicas está cambiando significativamente. Poco a poco, pero firmemente, está llegando a ser más racional, consistente, basado en la ciencia y positiva. No es una nueva marca en el sentido de apropiación, sino en el sentido de dar una nueva reputación, una nueva imagen a estas sustancias y sus usos. Hay un creciente número de áreas por las cuales los medios tienen afán de reportar el uso de psicodélicos y plantas medicinales. Estos son lentes o marcos que los medios tienden a utilizar para seleccionar lo que cuenta como noticias. Sin embargo, se les presta más atención a los psicodélicos que a cualquier otro tema, irónicamente por su historia de estigma. Los psicodélicos son fascinantes. Los psicodélicos, de cierto modo, me gusta decir, se venden solos. Esto nos ayuda y también nos desafía. El apoyo público por la investigación de los psicodélicos, sin duda, está creciendo en los Estados Unidos, por lo menos. Una encuesta del año pasado reveló que la mayoría de los americanos están dispuestos a aceptar la terapia psicodélica. Específicamente, el 53% apoyan que los investigadores se les permita el estudio de sustancias ilegales. Y más aún, 56% de ellos están dispuestos a recibir la terapia con psicodélicos. Estas estadísticas son increíblemente impresionantes, pero también muestran que tenemos mucho que mejorar. La misma encuesta muestra que el 21% de americanos en la actualidad se oponen a la investigación de psicodélicos. Y no vemos, por ejemplo, el 21% de americanos opuestos a la investigación contra el cáncer. Esto muestra la cantidad significante de trabajo que aún tenemos por delante. Bueno, existen 6 áreas en las que los psicodélicos han empezado a formar parte de las narrativas de la cultura dominante, o en otras palabras, áreas donde los psicodélicos están siendo legitimados o lugares donde se articulan diferentes tipos de historias. Los siguientes son ejemplos de artículos enfocados en estas áreas. 1. Las áreas de farmacología y neurociencia. Son 2 de las áreas de la investigación que reciben la mejor cobertura y financiamiento hoy día.
¿Y es otro? Otra área en la cual MAPS se ha enfocado lo máximo es la psiquiatría. Estas historias se enfocan en el aumento de investigación de psicoterapia asistida con MDMA y la psicoterapia asistida con la psilocibina para trastornos de ansiedad, especialmente el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Siguiente, gracias. Y siguiente. Todas esas imágenes fueron creadas por otras empresas, no por MAPS. También hay muchos otros reportes en psicodélicos como tratamientos de adicción, especialmente ibogaína y ayahuasca. Y las noticias militares están en un área por aparte y ha sido otra gran área de cobertura positiva debido al tratamiento de los veteranos en las investigaciones de MAPS con MDMA. También hay bastantes reportajes acerca de la relación entre los psicodélicos y la espiritualidad, como los retiros de ayahuasca. Y muchos de esos reportes han descrito ayahuasca como otro modo para los norteamericanos y europeos con poder adquisitivo de experimentar crecimiento espiritual, similar al yoga o la acupuntura, lo cual obviamente no es cierto. También había algún reportaje responsable en esta área. Más medios están interesados en la historia de cómo los psicodélicos pueden inspirar creatividad también, como el tomar microdosis de LSD o psilocibina. En esas historias, los psicodélicos no son contraculturales, pero lo opuesto. Más bien son instrumentos para ayudar a que la gente trabaje de modo más eficiente en sus trabajos o para que mejoren su arte. Y nosotros vamos a quedar con la diapositiva anterior, por favor. Gracias. No va a ser sorpresa la siguiente. La innovación es otra área de reportaje regular de los psicodélicos. Las noticias recientes acerca de cómo Bitcoin y otras criptomonedas están ayudando a financiar la investigación de MAPS ayuda a explicar cómo las nuevas tecnologías distribuidas como Bitcoin y la ciencia psicodélica ayudan a trabajar juntos para transformar la sociedad. Y comparados con los últimos 40 años de reportajes, los cuales simplemente repetían la investigación financiada por los gobiernos para representar a los psicodélicos como drogas peligrosas de abuso, todo esto cuenta como una victoria. No obstante, la lucha continúa en áreas donde el reportaje puede mejorar. Aún el prejuicio puede ser muy negativo. Esta es una minoría de artículos ahora, pero aún tenemos que tener prudencia y educar a los periodistas. Un mayor reto aún es asegurarnos que los artículos no sean demasiado positivos tampoco. Reporteros quienes escriben artículos acerca del MDMA, ayahuasca y los microdosis deben ser educados acerca de las limitaciones del conocimiento actual para que ellos no exageren sus beneficios o subestimen los riesgos de estas drogas, los cuales pueden crear resistencia a la ciencia y la medicina psicodélica. Y también hay un reto con nuestra cultura moderna. La siguiente, por favor. Hay muchas imágenes que se están creando ahora. Sí. También hay un reto con nuestra cultura moderna de noticias instantáneas. Siguiente, por favor. Perfecto, eso lo es. Tales como memes, la guerra de hechos alternativos y los mismos medios sociales. Estas tendencias tienden a reducir la calidad del reportaje y limita la atención de los lectores. Esto quiere decir que debemos ser extra cautelosos para difundir la información correcta, porque si no lo hacemos, la información incorrecta puede ser leída por millones de personas en solo unas horas. Es primordial estar conscientes que hay una diferencia entre reporteros, editores y la gente que escribe los encabezados de la mayoría de fuentes noticieras. Un artículo bien informado y positivo, por ejemplo, como estos dos, puede ser promovido de modo que exagere o tergiverse la verdadera investigación. Otra área de mejora son las imágenes que los editores usan para ilustrar las historias. Hay una gran diferencia entre mostrar una droga en su uso ilegal y mostrar una droga en un contexto
legítimo. Siguiente, por favor. Un contexto legítimo. Hay otras áreas que también necesitan mejorar, pero esas son las más obvias que he descubierto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Los científicos, educadores, investigadores, estudiantes, terapeutas, doctores, chamanes, y los que nos preocupamos intensamente porque estas sustancias sean tomadas en serio y tratadas con respeto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad y el alcance del reportaje noticiero? Un modo de cambiar la narrativa actual es creando nuestras propias plataformas de comunicación. Algunos de esos incluyen el boletín de MAPS, Chacruna, Psychedelic Times y otros más. El crear nuestros propios medios tiene la ventaja de permitirnos ser nuestros propios editores, lo que significa que podemos publicar lo que queramos y en efecto influenciar la conversación directamente. Las desventajas son que, como son medios nuevos, tienen típicamente poco alcance. También porque el contenido es tan específico que tiende a alcanzar solamente a aquellos que ya apoyan este trabajo. Y por supuesto existe la gran cantidad de tiempo y recursos que se toma para generar contenido de calidad y difundir el mensaje. Por lo que económicamente hablando, el comprometerlo con los medios establecidos es mejor negocio. Bueno, hay muchos más informes positivos acerca de los psicodélicos en el lenguaje de los medios en inglés. La razón principal de esto es porque la mayoría de la investigación científica y el trabajo con las relaciones públicas ha sucedido en países de habla inglés y se necesita tiempo y dinero para traducir las historias. Sin embargo, a cómo se expande la investigación a países fuera de los Estados Unidos y Canadá, también estamos viendo más artículos en otros idiomas. Este es simplemente el principio, y entre más se reporte en los medios internacionales, creo que más apoyo veremos en otros países. Aquí hay algunos de ellos. Hay Brasil, siguiente. Voy a solo leer los países, y Brasil otra vez. Colombia, siguiente, por favor. Sí, Colombia, Argentina es la próxima. Un sitio de web internacional es la próxima. Y siguiente de Italia, siguiente de Holanda, siguiente de Israel y China. Aquí hay Marcelo Dolora, que va a hablar mañana. Y el último de México. A continuación, quiero compartirles algunas de mis observaciones acerca del rol que juegan los grupos indígenas en los medios de comunicación. La mayoría del reporte, por las razones que ya expliqué, es acerca de gente que habla inglés, y mayormente de Norteamérica y Europa, que se topan con el conocimiento indígena. Esto es hasta el momento mayormente una tradicional narrativa colonial y seguramente necesita ser mejorada. Por ejemplo, estos son algunos reportajes noticieros acerca de ayahuasca. En estos reportes la gente indígena es representada como fuentes de conocimiento acerca de los psicodélicos, ofreciendo lo que saben a los extranjeros, quienes vinieron en búsqueda de curación o crecimiento espiritual. Dos, de beneficiarios de una entrada de recursos económicos como resultado del turismo de ayahuasca, por ejemplo. Tres, como víctimas de globalización, con sus comunidades amenazadas por el desarrollo económico e infraestructural. Y cuatro, se han representado como defensores de la sustentabilidad y guardianes de la naturaleza. Para expandir esta gama de historias, necesitamos incluir más voces indígenas en la ciencia y la medicina, y no solo como representantes de sus comunidades, pero en determinar los objetivos de la investigación y en cómo el medicamento es producido y usado. También necesitamos encontrar más expertos indígenas con la educación y la disponibilidad de hacer entrevistas acerca de su experiencia, de hablar públicamente y correr la voz.
La antropología postcolonial y feminista también puede ayudar a identificar, yo creo, lugares donde las culturas mestizas e indígenas y los medios de comunicación pueden entenderse el uno al otro y trabajar juntos. Antes de terminar, les presento algunas estrategias que han funcionado bien en MAPS para mejorar la imagen de los psicodélicos. Espero que tomen algunas de estas sugerencias y que les sean útiles para sus conversaciones y entrevistas. Lo más importante es tener presente los prejuicios que mucha gente tiene acerca de los psicodélicos y acordarse de que son tendencias emocionales, no intelectuales. No podemos convencer a las personas a no temer a los psicodélicos porque el temer no es racional. En lugar, necesitamos hacer todo lo posible por reducir ese temor. Algunos modos de hacer eso incluyen establecer nuestra experiencia definiendo expertos. Como una comunidad de sabiduría, necesitamos crear nuestros propios expertos en la materia para que los narradores no dependen de viejos deshabituados. Número 2, tenemos que reconocer los riesgos y las limitaciones de los psicodélicos. Como cualquier otro medicamento o instrumento, los psicodélicos pueden tener tantos riesgos psicológicos como físicos, especialmente cuando no se usan con cautela. 3, tenemos que reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos. La ciencia experimental y la psiquiatría apenas están empezando a entender qué son y cómo utilizar estas sustancias. Número 4, no actuamos como vendedores. Esto es muy importante. La gente sospecha más y confía menos cuando se sienten que se les está tratando de convencer. Es más eficaz dejar que el público llegue a sus propias conclusiones. Como lo indiqué anteriormente, los psicodélicos se venden solos. ¿Cómo podemos evitar una reacción negativa de política o de cultura a la ciencia y medicina psicodélica como la que vimos en los años 60 y 70? El punto más importante a notar es que sea un mensaje de cultura en lugar de contracultura. Y se puede cambiar. Eso, gracias. Lo que está avanzando, la cobertura positiva. MAPS no ha promocionado drogas revolucionarias, aunque creamos que lo son. No hemos promocionado los psicodélicos como algo que amenaza el status quo, aunque creamos que lo hacen. Nos hemos enfocado en los psicodélicos desde la perspectiva de la ciencia y la medicina, aunque sabemos que hay muchos otros sistemas de conocimiento que son tan válidos como los occidentales. Queremos hacer estas experiencias más accesibles y seguras para más personas. Sin embargo, no queremos que la gente use MDMA o ayahuasca o cualquier otra cosa sin apoyo o prevenciones de seguridad. Para evitar el peor de los casos, como el abuso sexual, sobredosis, combinaciones de toxicidad, trauma psicológico o cualquier evento negativo de alto perfil, necesitamos enseñar a la gente cómo usarlos. Esa es la parte clave que hace falta en las narrativas populares de la cultura acerca de las drogas, y es la parte que está presente en las culturas indígenas con historia de uso. La preparación y el contexto de uso son de suma importancia. Y terminaré con 3 preguntas. Primero, ¿se legitiman en la cultura de modo diferente los psicodélicos sintéticos y manufacturados, como el MDMA y el LSD, de los que ocurren naturalmente, como psilocibina, ayahuasca o peyote? Por ejemplo, ¿puede ayahuasca llegar a ser legal a través del discurso médico o científico, o necesita otra ruta, como la religión o la espiritualidad? Segundo, ¿cuáles son algunas estrategias para traer las culturas indígenas y el conocimiento indígena a estas historias, para que el público del mundo entero conozca su larga historia de uso seguro? Y finalmente, y para mí tal vez el más importante, estamos listos como una comunidad de conocimiento en torno a las plantas y sustancias psicodélicas para aceptar pequeñas victorias en cuanto al uso de estas drogas y sus culturas y cómo son representadas.
Estamos realmente listos para trabajar juntos con los productores de los medios para ayudarlos a ser nuestros aliados y comprometerlos a educarlos. La revolución psicodélica será, después de todo, televisada. Y espero continuar este diálogo muy pronto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Brad. Fue muy interesante y además algo que es muy práctico y que puede resultar muy útil. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Ismail Ali nos va... Bueno, primero lo presento. Él es parte del Consejo de Política y Abogacía de MAPS y vicepresidente de la Junta Directiva de Estudiantes por una Política Sensata hacia las Drogas. Con MAPS, Ismail aboga por la eliminación de barreras en la investigación para la terapia psicodélica, desarrolla estrategias políticas y legales y a su vez coordina el apoyo para investigaciones clínicas en Latinoamérica. Estudió escritura y literatura en español, ahorita vamos a ver. También estudió una licenciatura en filosofía en la Universidad Estatal de California en Fresno y recibió un doctorado de Derecho en la Universidad en Berkeley, en California, y bueno, fue vicepresidente del Club de Estudiantes por una Política de Drogas Sensatas y trabaja con el proyecto de Justicia Criminal y Política de Drogas en NACLU de California del Norte y en la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de Berkeley. Y nos va a presentar hoy la política de lo sagrado, plantas medicinales, moléculas y justicia. Hola. Primero voy a empezar y si quieres también hacerlo, respirar un poquito, un segundito, como aterrizar. No tengo PowerPoint y sé que todos tienen hambre. Creo que esta va a ser una presentación interesante. Aunque sí estudió el español, no estudió la memorización, entonces también voy a leer mi presentación. Sé que tienen varias opciones increíbles con tanto pasando hoy, entonces gracias por venir ahora a este tiempo aquí. Ojalá descansaron después de ayer, una día muy larga. En primer lugar, me gustaría reconocer lo especial que se siente estar en esta tierra, en este lugar, al lado de esta agua. Agradezco a las personas que lo han cuidado hasta ahora y a aquellos que lo van a cuidar después que me vaya. Gracias a Vía, a Horacio y a los voluntarios increíbles para juntarnos todos aquí y ahora. Tengo mucha emoción hablar aquí con ustedes. Esta vez es mi primera presentación completamente en español y agradezco su paciencia con mi pronunciación. También me gustaría agradecer a Brad para apoyar los esfuerzos a utilizar la ciencia para cambiar la percepción de los tratamientos psicodélicos y sagrados después de cientos de años de propaganda e información mala. Me llamo Ismail Lourido Ali y mi percepción sobre este tema está muy influenciada por la experiencia de mis padres. Mi madre se fue de Cali, Colombia, a California en 1986 para dejar atrás la violencia que estaba sucediendo en el país. Y también mi padre llegó a los Estados Unidos, primero para evitar la discriminación contra los musulmanes en la India y después el gobierno militar de Pakistán, ambos cuentos influenciados en parte por la influencia de las fuerzas coloniales, capitalistas o militares en sus países de origen. Es una perspectiva de inmigrante, multicultural y multireligioso. Entonces, ya que entendés un poco de mi percepción, quiero empezar con un poco de contexto de este tema, enfocando primero en la criminalización. Después, voy a hablar un poco de un sistema médica, de la sistema regulatoria religiosa que usamos en los Estados Unidos y por qué ningún sistema es suficiente para integrar estas sustancias en nuestra cultura. Primero, de la criminalización. Desde el comienzo de la guerra contra las drogas, liderada por los Estados Unidos y otros poderes imperialistas, personas de todos los ámbitos de la vida han luchado contra la injusticia estructural y racista, que es la base de la guerra contra los usuarios de drogas y sobre otras personas marginadas. La criminalización y violencia inherentes al esquema mundial de control de drogas es una extensión de un intento continuo de control social que ha estado ocurriendo desde que las personas comenzaron a colonizar
y dominar en busca de la tierra, el capital y el imperio. Ese intento se materializa en apropiación indebida, extracción y violencia. Para las personas afectadas por las políticas es obvio. Ya entendemos que mantener la prohibición de drogas requiere un control de plantas, hongos y otras sustancias que son indígenas a lugares y a gente, y una demonización y prohibición selectiva de sustancias sintéticas. La narrativa dominante sostiene que este esquema de control es la única forma consistente con la seguridad y sanación pública. No es la verdad. En realidad, sí existen modelos basados en la evidencia y probados en diferentes contextos para integrar las sustancias criminalizadas en la sociedad de manera segura e intencional, que también se reducen los daños que provienen del uso problemático. El renacimiento mundial de interés por las plantas sagradas y otros psicodélicos ha inspirado a muchas personas a idear sistemas alternativos de aprendizaje, de gobierno y de sanación que incluyen estas sustancias poderosas. Después de años de propaganda y prohibición, la aplicación de estos modelos a la discriminación y la legalización de las plantas y medicinas psicodélicas finalmente está empezando a llegar a audiencias principales de todas partes del mundo. Después de años de investigación congelada, la terapia psicodélica asistida con MDMA, LSD, ketamina o psilocibina tiene promesa para tratar indicaciones como trastorno de estrés postraumático, depresión, alcoholismo, tendencias suicidas y ansiedad existencial. Múltiples plantas sagradas, incluyendo la ayahuasca y la iboga, son conocidas en el occidente por ayudar a la sanación de trauma, de adicción y de mucho más. Sin duda, mucha gente que usa la heroína, la marihuana y hasta drogas malas como metafetamina o crack cocaína, simplemente están buscando algo para responder o al menos controlar algo de trauma o opresión que están medicando. Entonces, aunque mucha gente busca y empieza a usar las drogas, los psicodélicos y las plantas sagradas para sanar, estas terapias de chamán o de doctor continúan siendo criminalizados en casi todo el mundo. De esta manera, la guerra contra las drogas es una guerra contra la sanación. De pronto, esta ponencia será mejor titulado La política de la sanación, pero también es verdad que la sanación es un proceso y un método sagrado. Por eso la urgencia del cambio de la política de lo sagrado manifiesta en la política de justicia penal que criminaliza a la gente que se busca en sanación, actualización y la experiencia mística. Entonces, ¿qué? Hemos llegado a un punto donde tenemos que reflexionar profundamente cómo crear y apoyar maneras y marcos culturales y autorregulatorios para estas plantas y moléculas mientras salgan de las sombras. Están elevando los temas de protección ecológica, patrimonio cultural y aprobación, las influencias capitalistas y la libertad de la mente y del corazón. Quedan muchas preguntas. De cualquier manera, progreso sobre la política de droga, incluyendo la política de lo sagrado y de la sanación, necesita ser informado por valores de discriminación y libertad por todos que buscan esa sanación y todos que sanan a otros. Mientras trabajamos para cambiar las leyes criminales, es importante simultáneo apoyar y crear sistemas alternativos de acceso para las sustancias psicodélicas. Primero, quiero hablar de un modelo científico y médico. En los Estados Unidos, MAPS ha estado usando el proceso de aprobación de la FDA, la institución regulatoria de las farmacéuticas en los Estados Unidos, para crear contextos médicos legales para el uso de la MDMA, que ya viste, una sustancia empatógena que es el ingrediente primario en la droga éxtasis. MAPS ha recibido una tremenda cantidad de cobertura positiva acerca de la noticia de que la FDA designó la designación de terapia avanzada para la psicoterapia asistida por MDMA para el estrés postraumático y comenzará los ensayos clínicos de fase 3 este año. Al mismo tiempo, estamos apoyando a otros investigadores a hacer estudios similares en otras partes del mundo. Esta mañana, Rebecca Calzada
habló sobre la salud mental, las Fuerzas Armadas y la guerra contra las drogas en México, centrándose en particular en el TPT, que tienen soldados en México que se han comprometido a combatir el narcotráfico. En el resumen de su charla incluye, irónicamente, la terapia asistida por el con MDMA en estudios recientes parece ser una nueva respuesta para tratar la salud mental de las Fuerzas Armadas que luchan en la guerra contra las drogas. ¡Qué tan buena transición! Desde el 2016 hemos apoyado a investigadores en Brasil, Colombia y Chile para empezar estudios de MDMA para el estrés postraumático. En noviembre recibimos noticias que la institución regulatoria en Brasil dio permiso a importar el MDMA para una investigación de estrés postraumático. En Colombia, estamos meses de empezar una investigación de MDMA para el estrés postraumático, enfocando en gente en los varios lados de la guerra civil en Colombia. En Chile estamos formulando una investigación similar que enfoca en gente que tiene estrés postraumático de la violencia del gobierno durante Pinochet. También estamos formulando una investigación en Israel con la intención de utilizar el MDMA para la reconciliación. Ojalá podamos traer esta medicina a los soldados de México y a todos que han sido impactados sobre la guerra contra las drogas. Vamos poco a poco con la intención de abrir el acceso seguro y legal de la medicina psicodélica para gente sufriendo de todo lado con una conciencia e intención social y política. Desde los Estados Unidos a Colombia y a Israel y a Palestina, estamos luchando a conectar la herramienta de la terapia psicodélica con temas de la justicia social y con los derechos humanos. En medio de las discusiones sobre la legalización y el uso médico de los psicodélicos surgen las discusiones a veces incómodas sobre su comercialización, venta y distribución. En particular, para sustancias que son accesibles a través de esquemas regulatorios preexistentes, como el proceso de aprobación del FDA. En particular, hay una discusión en curso sobre el valor de perseguir varios modelos para el desarrollo y la venta de medicamentos psicodélicos. Nuestro trabajo con MAPS opera dentro de un modelo híbrido. MAPS es una organización sin fines de lucro que directa al MAPS Public Benefit Corporation, una corporación de beneficios públicos, donde hacemos los estudios. Las corporaciones de beneficios públicos son diferentes de las corporaciones tradicionales porque la estructura de la PBC se permite que se incluya el beneficio público en la misión y el propósito de una compañía. Eso significa que los beneficios eventuales de la venta legal de MDMA para la terapia aprobada por la FDA no solo van a maximizar las ganancias para los inversionistas, que es el modelo de la corporación tradicional, sino van a ir a más investigación psicodélica, educación y defensa en pro del interés público. Sin embargo, en países como los Estados Unidos, donde el sistema de la salud mental se mantiene dentro del modelo capitalista y extorsionista, existen obstáculos a un nivel más estructural. Sin esfuerzos para construir mecanismos de acceso equitativo, la psicoterapia psicodélica seguirá estando fuera del alcance de muchas personas, incluidas las poblaciones marginadas, que ya tienen menos posibilidades de acceder a servicios de salud mental efectivos. Esto es particularmente problemático porque el TPT de las poblaciones marginadas a menudo es poco diagnosticado. Si no reconocemos y respondemos a este problema, MAPS terminará contribuyendo al problema del tratamiento insuficiente en lugar de resolverlo. Ya tenemos evidencia que los jóvenes afroamericanos en el centro de la ciudad de Atlanta, Georgia, tienen niveles similares de trastorno de estrés postraumático como personas que regresan de la guerra en Irak y en Afganistán. La ciencia está comenzando a conocer que el trauma puede transmitirse de generación en generación con la pobreza, con la discriminación y más. Estos problemas son más grandes que la terapia psicodélica, pero no podemos enfrentar esta tensión sin vincularla a una conversación más amplia sobre los factores estructurales, raciales y económicos que afectan el acceso a la atención médica en general. Aunque el progreso de nuestro programa en los Estados Unidos sí es impresionante, es una manera de progreso adentro del sistema que ya existe y una reductiva de medicina occidental.
También el proceso de medicalizar y comercializar, aunque es un sistema más equitativo de otras, todavía está dentro de un sistema opresivo hipercapitalista y más que eso, en realidad la sanación casi nunca es completamente físico y farmacéutico. Ya sabemos que hay costo alto de no reconocer que la curación psicoespiritual existe más allá que del paradigma farmacéutico. Entonces, esta manera de liberalizar las leyes no nos da suficientes opciones. En realidad, para otras sustancias, como la ayahuasca, la iboga y el San Pedro, no es el caso que el sistema regulatorio médico de pronto hace sentido por varias razones científicos, culturales y prácticas. Entonces, también es importante hablar de sistemas de autorregulación entre contextos afuera de la medicina occidental, como los contextos sacramentales. Esta conferencia tiene representación impresionante de expertos sobre los temas de las plantas sagradas. Así que no voy a profundizar en la política del peyote y la ayahuasca en México o otros países latinoamericanos, porque hay mejores expertos que yo aquí. Pero sí quiero dar ejemplos de los Estados Unidos. Allá podemos ver un ejemplo de qué pasa cuando hay permiso para algunos grupos usar las plantas sagradas y cuando otros no pueden, especialmente para las plantas que no son indígenas a los Estados Unidos. Han pasado más que 10 años desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en González contra el UDV, que dio al UDV una exención a la Ley de Sustancias Controladas para importar y utilizar la ayahuasca en sus servicios a los miembros. Esta decisión también sentó el precedente para la decisión del Noveno Circuito en 2009, que otorgó una exención similar para ramas específicas de la Iglesia Santo Daime para importar y utilizar la ayahuasca también. Desde entonces, comunidades clandestinas que beben ayahuasca han proliferado en los Estados Unidos y algunos han recurrido a Facebook para publicitar sus servicios. Aunque algunas comunidades intentan navegar el proceso de extensión de la Ley de Sustancias Controladas de la DEA, otros han permanecido bajo tierra. Este ha causado un conflicto de cuál estrategia es mejor para continuar, en colaboración con la DEA o en una manera más adversaria. Sin embargo, algunas comunidades están interesadas en encontrar formas de encajar sus propias prácticas dentro de las expectativas de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la DEA. Pero en el contexto de los Estados Unidos, donde la mayoría del uso de la ayahuasca es de manera neochamánico, mestizo o híbrido, es más interesante ver cómo presionar a los tribunales y a la DEA para que reconozcan la autenticidad de una amplia gama de prácticas espirituales, incluyendo el uso de la ayahuasca fuera del contexto religioso. Las limitaciones del paradigma actual del uso sacramental en los Estados Unidos, enfocando en sistemas legítimas, pero artificialmente limitadas, nos brindan oportunidades para desafiar nuestra comprensión de las categorías legales que tenemos disponibles, un paso esencial para reconocer los elementos psicoespirituales de la curación. Y eso me lleva a mi punto final de los sistemas híbridos. La narrativa social dominante aún no comprende por completo la relación entre la espiritualidad y la curación. Sin embargo, está claro que los modelos regulatorios que actualmente tenemos disponibles son insuficientes para mantener la complejidad y la profundidad de que estas plantas y moléculas sagradas conllevan. Sin duda, diferentes sustancias con diferentes efectos o contextos requerirán diferentes estructuras para el acceso legal. Sin embargo, esta apertura nos da oportunidad de criticar los modelos económicos y regulatorios tradicionales y ser creativos en los que proponemos. Espero que elevamos y apoyamos la creación de estructuras que sean liberadoras, equitativas e intencionales. De cualquier manera o dirección, apoyemos aquí en MAPS y yo personalmente la discriminación de las drogas para que nadie esté encarcelado por buscar lo sagrado o la sanación. Incluso la realidad de la necesidad de integración, el proceso de alienar el crecimiento y la curación hechos con la medicina psicodélico sagrada con el resto de nuestras vidas, existe en parte porque el mundo en que la mayoría de las personas existen
especialmente en el Global North, en la parte del norte, no satisface las necesidades de personas normales, personas que viven dentro de un sistema patriarcal, explotador, capitalista, cuyos cambios personales no siempre se ajustan al marco en que se han construido sus vidas. Un sistema verdaderamente híbrido y auténticamente solidario tomaría en cuenta estos problemas sistémicos más amplios, y creo que el campo de la terapia psicodélica o de la curación con plantas sagradas se beneficiará enormemente de una lente interseccional que eleva estas cuestiones de justicia, de identidad y del impacto de la prohibición. Al concluir, el acceso seguro, equitativo y despenalizado a las plantas y moléculas psicodélicas para usos espiritual, médico o personal, respetuoso e intencional, es un derecho humano. Ese acceso no encaja perfectamente en las estructuras que ya tenemos disponibles, y quizás no debería ser así. De veras, parte del valor de estas sustancias es su capacidad de disolver las formas en que hemos internalizado los límites de estas estructuras y de los sistemas y opresiones que compartimos. Con mecanismos de progreso estratégico, usando comunicación o usando derecho o usando lo que sea, sí creo que podemos crear sistemas de acceso con integridad que están informados por principios de compasión, reciprocidad y amor. El movimiento continúa hacia una meta compartida y vamos juntos. Aquí tengo unos stickers que pueden llevar más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas. Voy a tomar varias preguntas y ya luego ellos pueden contestar. Digan si la dirigen a alguien en especial. Y bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono y voy a hacer una pregunta. Creo que los dos podrían aportar al respecto. A mí me surge, en un momento en que la ciencia y el conocimiento cada vez está más especializado y como más fragmentado, ¿cómo es que MAPS ha logrado esta parte de la multidisciplina? ¿Qué estrategias han usado como para ese diálogo entre lo legal, los medios de comunicación, la psiquiatría, cosas que podrían ser muy diferentes? ¿Cómo han logrado como hacer ese diálogo? Bueno, esa sería mi pregunta y no sé, por ahí, ¿quién tiene alguna otra pregunta? No, juntamos varias y ya que, porque no hay tanto. Hola, pues mi pregunta también es muy específica. Bueno, para empezar, mi nombre es Analía, yo estoy entrenando con MAPS para ser psicoterapeuta con MDMA, para Expanded Access. Y durante los 4 años que he estado entrenando con ellos, esta pregunta viene y nadie me la puede contestar. Espero que tengan algo para contestar. Y número uno, y son puntos que mencionaron, número uno, ¿qué está haciendo MAPS para incorporar el conocimiento milenario indígena que viene con estas plantas y para retribuir por ese conocimiento tan valioso que se está obteniendo de ellos? Y la segunda es ¿qué está haciendo específicamente MAPS para incluir a las poblaciones marginadas, como lo mencionaste tú, en Estados Unidos y también las poblaciones marginadas, obvio, de acá de Latinoamérica? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por su plática. Aprendí mucho de ustedes hoy. Tengo 2 preguntitas. ¿Cómo pudo MAPS establecer legitimización y reconocimiento con instituciones gubernamentales en su principio? Y la segunda es, ¿cuál ha sido lo más difícil en desarrollar este camino con los permisos del gobierno o las instituciones? ¿Cuál han sido las grandes metas, retas, no sé, challenges? Y bueno. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿será que no es problema retirar a contracultura dos meios de comunicação?
pois se fazemos desta maneira, corremos o risco de deixar à margem, à sombra, os grupos e iniciativas que fazem esse caminho. No Brasil, por exemplo, foi a Marcha da Marihuana que conseguiu colocar no Supremo Tribunal Federal, não sei se está sendo claro, a questão da lei de descriminalização no Brasil, graças à la contracultura. Então, penso que se isso não será um problema, todo esse olhar negativo a Timothy Leary, a contracultura, ou será que isso não seja outra estratégia que possa ser acompanhar e fortalecer mutuamente os estudos, pesquisas e políticas sobre psicodélicos, para que não deixemos as pessoas estigmatizadas enquanto regulamos o uso religioso e o uso terapêutico? ¿Hay más, Juan? Bueno, entonces respondemos y ya tomo las otras que hay más, ¿no? ¿O sí? ¿Quieren responder o tomo todas? ¿Sí entendieron bien todo? Gracias por sus preguntas. Voy a empezar con la más fácil, que era la pregunta que tuviste sobre cómo estamos incluyendo a las poblaciones marginadas. Pues ahora en los Estados Unidos es... Cuando hablamos del estrés postraumático, la imagen que tienen como la población en general es de la gente que fueron a la guerra o gente que sobrevivieron una experiencia como violenta. Y en realidad hay traumas que se experiencian de la gente que son discriminadas, sea del género, del sexo, del color de su piel, de cualquier cosa. Y ese tipo de trauma no es que no se reconoce, pero todavía no ha permeado al conocimiento general. Entonces, aunque ahora sí tenemos varios lugares donde estamos estudiando el uso del MDMA en el estrés postraumático, una de las cosas que hacemos es empezar a hablar de esas otras poblaciones que también tienen estrés postraumático y que si incluimos esas poblaciones cuando pensamos del trauma generalmente y también el trauma intergeneracional, el trauma interseccional, tenemos la meta de que eventualmente no es tan radical proponer que estas sustancias experimentales ahora que hay acceso para todos esas personas también. En realidad, esto no es tan simple porque, como dije en mi presentación, hay un sistema que requiere recursos para encontrar esas terapias y eso es un problema como más grande que todavía estamos entendiendo cómo cambiar o cómo influenciar. Y sobre qué estamos haciendo especialmente con las voces indígenas y esa pregunta, creo que es una pregunta buenísima. Pues como casi todas las organizaciones en los Estados Unidos y en el norte, no estamos haciendo suficiente. Y creo que ese es el mismo para casi todas las organizaciones en los Estados Unidos que tienen que tienen intenciones buenas para abrir esta conversación, pero que todavía estamos lentamente creando confianza, gracias, entre nosotros y esos otros grupos. Es un poco más simple porque nosotros trabajamos más que todo con el MDMA, que no tiene contextos culturales porque es algo químico. Pero al mismo tiempo, sí es verdad que el movimiento psicodélico en los Estados Unidos no se enfoca solo en la MDMA, en más que eso. Y creo que nuestro esfuerzo y nuestra parte de nuestra responsabilidad como una organización tan centralizada, con tanto influencia en este espacio, especialmente en el espacio psiquiatría, es importante empezar a elevar esas voces de las personas que ya saben, ya entienden qué está pasando. Por ejemplo, tener tiempo en la conferencia que hicimos el año pasado, específicamente para las plantas sagradas,
plantas sagradas para las personas indígenas, pero siempre hay más que hacer. Y nosotros, como americanos, como de diferentes lugares y de diferentes perspectivas, todavía estamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, tengo más que decir, pero voy a dejar que Brad dice un poco y después continuamos. Muchas gracias, Ismael. No voy a responder a esa pregunta, menos que, bueno, sí voy a responder a esa pregunta. Sí, el congreso que tuvimos el año pasado fue muy difícil encontrar gente indígena que podía hablar desde una perspectiva científica. Eso fue, nuestro congreso fue un congreso más o menos académico. Y lo que he visto es que es un problema que no solo es el problema de este campo, el problema de no tener suficiente representación indígena en todas las ciencias es un problema muy grande, igual al problema de no tener suficientes mujeres en la ciencia, y hay problemas más grandes que los psicodélicos involucrados ahí. Entonces no sé cómo solucionarlo, menos que encontrar los expertos, y poco a poco podemos mostrar que sí es posible, que esa gente puede representar al campo, y como poco a poco así lo podemos lograr, no sé. Bueno, otra pregunta fue sobre los gobiernos y cómo hemos legitimizado por los gobiernos. El propósito de MAPS, fundado en 86, yo tenía 3 años, pues, fue que la política de las drogas, por lo menos en los Estados Unidos, ha sido bloqueada por años, y no fue otra manera de legitimarlos y volverlos a un lugar de legitimación y terapia, etc. Entonces la decisión fue hacer todo por el FDA. Y hasta los años 90, el FDA no consideraría ninguna aplicación para las investigaciones científicas con los psicodélicos. Se desaparecería o se olvidaría o lo que sea. Pero en los años 90, la agencia FDA decidió como abrir las puertas a tratamientos que son nuevos, incluso los psicodélicos. Y durante como 92 y el año 2000, había mucha gente que estaba intentando iniciar las investigaciones. Nosotros empezamos nuestra primera investigación con MDMA en 2000 o 2001, creo. Y han sido desarrollando desde entonces. Los desafíos más grandes ahora no vienen del gobierno ni la regulación científica. La mayoría de la gente no se da cuenta que no es ilegal estudiar esas sustancias. Solo es que es necesario obtener la permisión. Eso fue difícil, pero ha mejorado mucho, especialmente con el DEA. La parte de la DEA que designa cuáles investigaciones se pueden hacer es diferente de la parte de la DEA que, por ejemplo, determina que van a atacar a los pacientes, por ejemplo. Ahora, los 2 desafíos primarios son el estigma. Es difícil encontrar, menos difícil, pero también es todavía es difícil encontrar profesionales que quieren involucrarse en las investigaciones porque no quieren ser como sensacionados o señalados o dibujados como gente que solo apoyan los psicodélicos.
como hippies. Y eso también influye a las fuentes de financiamiento. Eso es lo más difícil. Ahora somos una organización muy pequeña y tenemos que prestar mucha atención en desarrollar y preferiríamos hacer las investigaciones y educar al público y no continuar a pedir dinero de todo el mundo. Entonces, sí, el estigma y el financiamiento son los dos. Sé que tienen hambre, pero una más cosa. Sobre su pregunta de esta estrategia multidisciplinaria, como dije, Brad, ¿por qué no había opción de legitimarlos sin usando las ciencias? Hemos como usado esto como un crutch, ¿no? Tenemos una dependencia en una vez de usar las ciencias y este vocabulario, esta estructura. Lo que está pasando ahora, porque estamos tan cerca, somos de 3 o 4 años de tener permiso, si todo se va bien, del FDA para usar el MDMA como herramienta terapéutico. Ya no podemos enfocar solo en las ciencias. Ya sí hay preguntas regulatorias, políticas, sociales que van a empezar a salir mientras vemos este proceso del medicalizar y del proceso de ser como afuera del estigma y fuera de esos conceptos tradicionales de las drogas psicodélicas. Entonces, yo y mis colegas como que trabajan en la política estamos tratando a hacer exactamente esto. Aunque sí hemos trabajado en una manera multidisciplinaria, es todavía enfocado con una meta científica. Y creo que ahora, porque hay espacio de hablar de esas preguntas más grandes, no podemos enfocar y dejar esas preguntas a quedarse en este esquema. Entonces, ojalá con tiempo vamos a ver más interacciones entre no solo los científicos y los abogados, pero también con la gente de diferentes sitios académicos, pero también afuera de las estructuras académicos, especialmente porque, aunque es un poco radical para el gobierno de los Estados Unidos a decir que estas otras maneras de conocimiento sí son legítimas y sí deben ser parte de nuestra conversación, todavía no estamos en un lugar que podamos hacer eso, todavía no estamos en un lugar donde podemos enfocar en ese ángulo todavía. Pero ojalá con tiempo, primero con esta dirección científica y con eso el cambio del estigma y de esos otros asuntos, ojalá, creo que sí es posible ver algo más generalizado y accesible. Bueno, tomamos otras preguntas. Luego. Muchas gracias a ambos por su presentación y creo que coincidimos en varios aspectos, tanto en el contexto norteamericano, y me refiero a Estados Unidos, con México, como con Colombia, como con Perú, etcétera, etcétera. Creo que existe la necesidad de generar un diálogo, no solo entre la academia y los indígenas. Creo que urge un diálogo entre la población civil, indígenas, sociedad civil, gobierno, políticos, incluso la milicia, etcétera, etcétera, y empresarios. Entonces, ustedes, no como MAPS, sino como Ismael y como Brad, no me lo tienen que responder, pero si tienen alguna idea, si han llegado en algún momento a pensarlo, estaría bueno que me lo compartieran. ¿Qué plataformas creen que puede ser posible para llegar a este diálogo que necesitamos? O sea, hasta añado artistas, porque creo que es necesario que todos tengamos esta conversación urgentemente. Gracias, Brad y Ismael. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, sé que MAPS está centrado en la terapia asistida psicodélica. Me pregunto si tienen planes de meterse un poquito en, por ejemplo, las microdosis que ya están bastante
en época en la bahía, y no solamente en términos de creatividad, sino también de reducción de ansiedad, depresión, etcétera. O sea, y la otra parte del comentario es, creo que si hay un interés de involucrarse con población excluida, y sobre todo en la localidad donde están, si pudieran invertir tiempo y proyectos en reducción de daños, sobre todo en población indigente de la bahía, sería una vía muy importante para también meterse en políticas de drogas en el área de la salud pública, que es importantísimo. ¿Hay más preguntas? Es la última ronda, así que es última oportunidad. Gracias. A mí me intriga también saber cómo se disocia el uso de los psicotrópicos de manera recreativa, ¿no? O sea, ¿qué postura se toma entre el uso de psicotrópicos de forma recreativa y de forma terapéutica? Entiendo que ustedes están trabajando con terapeutas que trabajan con psicodélicos, y mi pregunta simplemente sería si están trabajando en México con terapeutas aquí en México. Ya no. Ya no, ok. Gracias. Respuesta. Todavía no. Todavía no, gracias. Ah, sí. No ha pasado. Hola, muchas gracias por su exponencia. Quisiera saber, hablaron de los inversionistas y de que esperan de alguna manera ser remunerados. ¿Cómo es que dan con estos inversionistas y cómo es que, digo, además de la buena intención de hacer algo por un hecho social, cómo es que resulta atractivo en cuestión de remuneración? Yo voy a responder a eso rapidísimo y después puedo continuar. ¿Va a estar más preguntas? Pues si hay alguien más y si no, ya. Todas las preguntas. Solo el MAPS Public Benefit Corporation tiene una inversionista y es el non-profit MAPS. Entonces nosotros tenemos el control de la organización. Entonces por eso es así, para que podamos mantener control de dónde vayan los beneficios, más que todo. La cuestión de inversión es muy buena pregunta, porque hay una diferencia muy grande entre las donaciones y las inversiones, ¿no? Y por ahora no tenemos invertidores, porque nuestro jefe Rick Doblin no quiere remunerarlos, porque queremos que todo el dinero va para mejorar las investigaciones, etc. Si vamos a expandir fuera de la terapia, sí, lo pronto que podamos. Sí, pero es que el estigma es más vulnerable, yo diría, en ese punto de la medicina y la ciencia, para tratar condiciones específicas podemos hablar de otra manera. Entonces, sí, la idea es obtener aprobación por MDMA y después tendremos más recursos y podremos expandir fuera de ellos. No han habido investigaciones en los microdosis, pero si uno lee las noticias, es fácil pensar que sí. Ha habido muchas investigaciones y los periodistas típicamente creen que es más avanzada que es. Sí, es todo lo que tengo por ahora. Yeah. Muchas gracias, ya pueden ir a alimentarse. Pues 3:30, reinicia todo de nuevo.